Con nosotros el constitucionalista Félix Lonigro. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Eduardo. Gracias, doctor, por venir. No, por favor. ¿Qué le parece el paquetazo este y la ley de emergencia? A ver, acá hay dos ángulos para analizarlo. O hacemos foco en las cuestiones económicas, que hay muchas detrás de esto, Sí. prácticamente todo. Y ahí podemos discutir si está bien, si está mal, si es necesario congelar las tarifas, darle un respiro a la gente, en fin, todas esas son cuestiones que son subjetivas y por ahí son más para economistas. A mí lo que me preocupa, desde mi punto de vista, es el tema institucional. Porque la Argentina, no es novedad en la Argentina el tema este de los llamados superpoderes, ni de la delegación de atribuciones del Congreso al presidente. Desde el año 99 hasta el año 2017, Totalmente. Hemos vivido todo el tiempo en emergencia y con delegación de facultades. El problema es que yo no sé si agresiva institucionalmente. ¿Por qué digo agresivo? Hay una constitución que crea 3 órganos y a cada uno le asigna potestades. Son los 3 poderes del Estado. Y esa es la esencia del sistema republicano. Exactamente. Y tan celosa fue la constitución de esta división de poderes que en el año 53 le dijo a los legisladores, es el artículo 29, está todavía vigente. Mostrémoslo, porque es muy impresionante. Una cosa es decir, bueno, existe el artículo 29, y otra cosa es verlo escrito, verlo escrito. A ver lo que dice. Justamente le dice a los legisladores, si ustedes le delegan sus potestades al presidente de la nación, o si los gobernadores de provincia le delegan sus potestades a los gobernadores, no solamente están haciendo algo que está mal, es delito. En el derecho, ¿no, Gabriel? No todo lo que está mal es delito. No, por supuesto. Es delito. Y la pena de ese delito es el de la traición a la patria. Este artículo 29 se refiere a las facultades extraordinarias. Bueno, ¿qué son para el presidente? Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Qué son? Ahí dice facultades extraordinarias, la suma del poder público. ¿Qué son para el presidente las atribuciones del Congreso? Facultades extraordinarias. Las propias son ordinarias, las de otro órgano son extraordinarias. Ese artículo está escrito desde 1853 sobre la base de la experiencia de Rosas. Claro. A Rosas se le había entregado la suma del poder público y era hacer lo que quieras. Bueno, ahora, modernamente, esto se llama superpoderes. Y en la reforma del año 94, este artículo fue relativizado. ¿Por qué? Yo siempre lo que digo es, si este artículo es cuadrado, se le limaron los bordes. ¿Por qué? O las puntas. Porque el artículo 76 de la reforma del 94 dice, está prohibida la delegación legislativa, pero si hay emergencia, si son materias de administración, si el Congreso cuando delega potestades le dice al presidente, yo te delego esto y vos hacelo dentro de este contexto que yo te marco. Y para eso cerremos el Congreso y listo. ¿Para qué? Claro. Y se hace... Démosle todo al presidente, cierran el Congreso ahora y listo, ya está. Bueno, entonces, ¿O no? si la idea es que se deleguen potestades y que no se cumplan con los requisitos que establece el artículo 76, entonces directamente lo que estamos pidiendo es cierren el Congreso. O lo que estamos pidiendo es déjenme hacer todo a mí. Todo lo que tenemos, pongamos que el Poder Judicial no, pero todo lo que le corresponde al Congreso, déjenmelo hacer a mí. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia, porque hay circunstancias excepcionales. Si en la Argentina, cuando hay crisis, lo que hay que hacer es desajustar el sistema republicano, lo que tenemos que concluir es que el sistema republicano no es apto para superar las crisis. Y esto es peligroso. Muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender ahora? Que el presidente lo que quiere es no me pongan obstáculos desde el Congreso. Déjenme hacer lo que necesito, porque lo que necesito es lo que la Argentina necesita. Eso no es bueno. Cuando el presidente si se sanciona esta ley, cuando el presidente empiece a ejercer las potestades delegadas por el Congreso, va a dictar una friolera de decretos que se denominan decretos delegados. Por ahí la gente dice, no, esto ahora va a gobernar por decreto. La fórmula o la expresión no está bien que el presidente gobierne por decreto, no es acertada. Porque el presidente... tiene esa facultad y esa potestad. Siempre. Siempre, sino cómo ejerce sus potestades. Totalmente. Lo que está mal es que el presidente haga lo que le corresponde al Congreso. Y cuando lo hace a través de estos Porque decretos. justamente quien creó este sistema fue tan inteligente que creó un sistema de contrapesos, donde cada uno de los poderes controla al otro, porque para eso está. Para eso está, y para que no haya una autoridad que
por hacer todo, tenga un poder descontrolado. Omnímodo, claro. Entonces, el límite lo pone la Constitución y la Constitución dice acá lo mejor que podemos hacer para que nadie tenga demasiado poder es dividirlo. Pero en la Argentina vamos siempre en el sentido contrario. Los presidentes creen que haciendo todo pueden solucionar el problema. ¿Esta ley qué le daría al presidente? ¿Qué superpoder le daría? Todas las potestades que la Constitución le entrega al Congreso, por ejemplo... Impuestos nuevos, por ejemplo. Bueno, materia tributaria. Que a mí lo que más... Hoy se hablaba del artículo 85, ¿no? Esa facultad que se le delega al presidente... Se dieron cuenta y dieron marcha atrás. Se dieron cuenta la barrabasada que era. ¿No? Era crear, fusionar, modificar, eliminar entidades autárquicas. Había como 60 entes autárquicos. A mí me da la sensación que lo pusieron y si pasaba, pasaba. Por ahí nadie se daba cuenta, Sí. pero nos dimos cuenta, no somos idiotas y ahora dieron marcha atrás. Eduardo... ¿O no pensás que lo pusieron para negociar? Puede ser. Pongo esto, con esto negocio. Bueno, algo siempre... Lo saco y me dan quórum. Exacto. Algo siempre hay que negociar. Absolutamente. Sabiendo que no pasaba. Sí, Pone él. Está sí, bien. sí, pero hoy en distintos medios me preguntaban si la delegación prevista en el artículo 85 de reorganizar el Estado era inconstitucional. Yo decía, justamente, no es inconstitucional la materia, porque eso es materia de administración. Acá hay una friolera de delegación impositiva y la Corte tiene dicho que la materia impositiva no es materia de administración y por lo tanto no es delegable. Exactamente. Para que sea válida la delegación es necesario que, primero, haya emergencia declarada. Bueno, acá se declararon 9 emergencias. Que haya un plazo. Bueno, acá se dio un plazo... 180 días. Dicen. No, hasta el 31 de diciembre de 2020 se declaró la emergencia. Ah, la emergencia. ¿No? La emergencia se declaró hasta por un año. Hay bases. Las bases de la delegación, que es la pauta que el Congreso le tiene que dar al presidente, es la cosa más ambigua, es el artículo 2 de la ley. Lo único que dice, como las bases que le pone en la delegación son crear, fomentar, regular, incentivar, esas no son bases. Eso es, haga todo esto usted como quiera. O sea que no hay bases. Al no haber bases, la ley ya tiene una fragilidad constitucional. Y la materia. Hay materias de administración. Algunas de todas estas cosas son materias de administración, incluso el mismo artículo 85. Pero hay mucha materia tributaria. Y ahí es donde la Corte, en el caso Selcro, tiene dicho esto no se puede delegar. Y sin embargo se delega igual. Bueno, entonces, ¿esto va a ser judicializado? Es muy probable. ¿Estas cosas ponen en peligro a la República? Por supuesto, claramente ponen en peligro. Yo diría que esta ley lo que ha hecho es modificar el sistema político sin modificar la Constitución. Acá directamente la República, tachame la doble y vamos a un sistema, se hablaba de monarquía. A ver, modernamente lo contrario de la República es una autocracia, ¿no? En donde hay uno que hace todo. El príncipe. Sí, príncipe o que no sea príncipe, que no sea monarca, pero que sea una autoridad que concentra todas las potestades. Pero eso es algo que para advertirlo es necesario que la sociedad tenga, además de problemas económicos que los tiene, de mirar todo con la lupa económica, que tenga instrucción cívica. Y es lo que no hay. Entonces estos problemas no se ven. Estos los remarcamos nosotros y algunos nos miran como diciendo, bueno, por ahí hay emergencia, ¿qué querés que haga? ¿Cuánta gente piensa en este problema más que en el tema estrictamente económico? Yo diría que nadie. Sí, nadie. Y es peligroso. Gracias por venir, Félix. No, muchísimas por gracias. Me voy con Marcelo Padovani justamente al Congreso de la Nación. Marcelo, estoy con vos. Sí, Eduardo, porque en este caso tenemos a Luciano Laspina, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Un día larguísimo en el anexo de la Cámara de Diputados con el plenario de comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Legislación General. Para los que recién se enciende la pantalla 24, les anunciamos que se aprobó en comisión el proyecto del gobierno en este plenario de comisiones y que mañana va a ser tratado en el recinto. Eduardo, te está escuchando el diputado Laspina. Lo primero que le voy a preguntar, diputado, es si mañana su espacio político va a dar quórum. No, nosotros tenemos la decisión de no dar quórum, una ley que creo de alguna forma avasalla la división de poderes. Creo que está basada en argumentos extremadamente delicados que intentan de alguna forma establecer un estado de excepción que le va a dar al gobierno de Alberto Fernández enormes atribuciones. Así que nosotros no estamos dispuestos a dar quórum.
desde ya creemos que para poder avanzar en algún punto de diálogo tiene que establecerse algún canal de diálogo con el oficialismo que hasta ahora no ha comenzado. Diputado, lo dejo en diálogo con Eduardo Feynman. ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Por qué dice usted Hola, que Eduardo. que avasallan ¿Qué tal? Buenas noches. los distintos poderes? ¿Por qué? La división de poderes. No, mejor dicho. avasallan. No, evidentemente el gobierno de Alberto Fernández está pidiendo que seamos una oposición responsable y que aprobemos esta primera ley, pero para nosotros es una ley invotable porque básicamente en manos del Ejecutivo y creemos que eso realmente es inaceptable. Primero, pues nosotros tenemos la obligación de cumplir con nuestros votantes. A nosotros nos votó más del 41, aproximadamente el 41% de los argentinos y debemos ejercer esa representación. Y creo que delegando todas estas facultades no lo estamos haciendo. ¿Me segundo, puede esos aspectos delicados? bueno, hay varios. En primer lugar, yo diría la cuestión del congelamiento de la fórmula previsional, que le da total discrecionalidad al Poder Ejecutivo para hacer y deshacer en materia de jubilaciones, asignaciones universales, regímenes docentes, prestaciones complementarias, pensiones no contributivas, un montón de, digamos, beneficios sociales y derechos sociales que hoy estarían de alguna forma puestos en suspenso por esta ley. Y además tenemos el antecedente de lo que hizo el kirchnerismo con estos superpoderes cuando fue gobierno durante 10 años, que fue generar todo el enorme problema de juicios previsionales que se generaron por el achatamiento de la pirámide previsional, que es aumentarle a los de la mínima y vulnerar los derechos de quien gana un poco más de la mínima. Recordemos que hoy la mínima va a estar con los ajustes alrededor de 14.000 pesos. Quiere decir que un jubilado que gana 19.000 pesos es considerado rico y no le vamos a dar un aumento, un derecho que le establece la movilidad jubilatoria actual. Me parece que es inaceptable y que además es antijurídico. Eso llevó al fallo Badaro, al fallo Elif y terminó en la ley de reparación histórica, que fue muy onerosa, que tuvo que hacer el gobierno del presidente Macri para reparar ese enorme problema de litigiosidad previsional que tenía la Argentina. Queremos que eso no se repita, de la misma forma que no queremos darle superpoderes para que hagan con las tarifas lo mismo que hicieron cuando fueron gobierno durante 10 años, que nos quedamos sin energía y obligó al presidente Macri a tener que hacer una tremenda actualización tarifaria para volver a recuperar el superávit energético. No queremos que ese superávit energético que se generó ahora se rife en los próximos 4 años. Me parece que ahí está, te diría, el corazón de estas cuestiones, más obviamente el resto de las delegaciones que se apuntaban recién en el reportaje anterior, que realmente le dan una escala de superpoderes como nunca antes se había dado, ni siquiera en la emergencia de Menem, ni siquiera en la emergencia del año 2002. Cuénteme una cosa, en el tema retenciones, ¿ustedes qué dicen? Bueno, nosotros creemos que las retenciones son un mal impuesto. Nuestro gobierno empezó comenzando con una reducción de las retenciones y luego la volvieron a subir. La crisis obligó a subirlas. Después volvieron a subir, exactamente. Cuando lo hizo el ministro Duhovne en aquel momento, estableció una suma fija en pesos con la idea de que se fueran licuando con el tiempo porque es un mal impuesto. Nosotros creemos que en la emergencia el decreto que ha aplicado el presidente Fernández es entendible, digamos, en términos de la actual situación fiscal, pero la verdad que no estamos dispuestos a seguir subiendo las retenciones porque esto además perjudica no necesariamente a los grandes productores, sino a los pequeños y medianos productores rurales, que yo diría son sectores también bastante vulnerables, sobre todo en el norte del país. Así que estamos en contra de esa suba que se está de alguna forma poniendo al techo máximo de retención que puede aplicar el Ejecutivo. Ahora, ¿ustedes van a dar quórum? ¿No van a dar quórum? ¿Cuál va a ser la posición? Nosotros, en el marco actual, para una ley que el Ejecutivo presenta prácticamente a libro cerrado, sin aceptar modificaciones más allá de la eliminación del escandaloso artículo 85 que le da superpoderes para reestructurar todas las agencias descentralizadas, no estamos dispuestos. Si hubiese un canal de diálogo para empezar a negociar algunos de los artículos que puedan acotar de alguna forma estos superpoderes o que de alguna forma protejan a varios de los sectores que están, digamos, en riesgo por esta ley, nosotros estaríamos dispuestos a abrir la negociación. Hoy, lamentablemente, los canales de diálogo con el oficialismo están cerrados. A ver, desde el oficialismo de hoy, dicen, pero ¿cómo no nos van a dar quórum? ¿Cómo no van a venir a tratar la ley?
si son ustedes, los de Cambiemos, los que crearon las condiciones para llegar a la emergencia que vivimos hoy. Bueno, yo diría que hay una cierta contradicción. Nosotros sabemos que hay una situación complicada en materia económica y en materia social. Hoy rige en la Argentina la emergencia alimentaria que votamos hace algunas semanas, producto del efecto sobre los alimentos que tuvo la devaluación que ocurrió a partir del 11 de agosto con el resultado de las PASO. De modo tal que el gobierno hoy tiene herramientas, tiene más de 10.000 millones de pesos para programas alimentarios, que creo que tiene más problemas logísticos para ejecutarlo que falta de presupuesto. Sí. Y esto se contradice con lo que fue una transición ejemplar entre los dos gobiernos, esto es mérito de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, en un contexto regional donde vemos enormes turbulencias sociales en muchas partes de la región. En Argentina hemos tenido una transición en paz y creo que las condiciones que el gobierno establece para la emergencia son condiciones que a nuestro juicio son exageradas y que buscan hacer lo que hizo el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno, que es gobernar en emergencia. La emergencia anterior ante el kirchnerismo duró 14 años, de modo tal que eso es lo que no queremos repetir. Y esa emergencia, esos superpoderes nos llevaron al desastre que se hizo en materia energética, a la enorme catarata de juicios que ahora se vuelven a poner sobre tela de juicio, precisamente, o en discusión, con esta nueva artículo de achatamiento de la pirámide previsional. Y eso es lo que no queremos repetir en la Argentina, porque nosotros debemos honrar el voto de ese 41% que buscó una democracia equilibrada, que buscó un equilibrio de partidos políticos, que buscó un parlamento donde se discuta y donde no haya nadie que imponga su voluntad. La gente no votó escribanos, votó diputados y nosotros estamos ejerciendo ese rol. Luciano, me pasan esta pregunta. ¿Qué pasa con el tema crédito suba? ¿Hay algo en especial en la ley? Hay mucha preocupación con ese tema. ¿Vio algo acerca de ese punto? Bueno, ahí... Sí. Una de las cosas que nosotros estamos pidiendo introducir es justamente la discusión de los créditos UBA. Después, cuando eran oposición, nos volvían locos al oficialismo tratando de impulsar proyectos y ahora solo hay un artículo muy vago y declarativo respecto a que el Banco Central se compromete a estudiar la problemática de los créditos UBA. Nosotros ponemos a disposición un proyecto que es un proyecto consistente con el anuncio que hizo el presidente Macri en su momento de pasar del ajuste de UVA, que es la inflación, a ajuste salarial para que no haya desfasaje entre el salario y la inflación, que a veces eso afecta la posibilidad de repago de esos créditos. Así que en ese punto lo único que hay es un artículo declamativo respecto a la necesidad de estudiar la problemática. Gracias, Luciano. Gracias, diputado. No, por favor, un placer, Eduardo. Buenas noches. Padovani, ¿está todo tranquilo por ahí? Sí, está todo tranquilo, ya ha terminado hace algunos minutos la marcha que se hizo aquí a las puertas del Congreso y de la que hemos informado Eduardo ampliamente, pero te cierro con esto. Mañana a las 14 comienza la sesión en diputados para la jura de los nuevos, de los diputados reemplazantes, es decir, aquellos que ocupan cargos en el Poder Ejecutivo y que ahora van a asumir los nuevos, digamos, los suplentes. Pero después hay que ver, como decía el diputado, si va a haber quórum para el tratamiento de esta ley. Está previsto que el tratamiento de la ley específicamente sea, Eduardo, a las 3 de la tarde y otra cosa que está prevista es que la sesión dure 10 o 12 horas por lo menos. Bueno, gracias, querido. Gracias. ¿Sabés qué, Willy? Me pasan esta pregunta. A ver. ¿Qué pasa con los que tenemos hipotecas en dólares? ¿Qué dólar van a pagar? ¿Con qué dólar van a pagar? ¿Con el más caro? Sí, lamentablemente. O si se cancela en la moneda originaria de la hipoteca, hay que buscarlos en la bolsa. O listo. Y si no, va a volver a aplicarse la doctrina, el fallo de corte que hablaba del esfuerzo compartido entre el acreedor y el deudor, y partir una diferencia. Pero se aplicaba eso para hipotecarios fuera de... Se aplicó para... Y bueno, y ahí estuvo el tema. Ahí estuvo el tema. ¿Estamos hablando de hipotecario de escribanía o hipotecario de bancos? Sí, eso es la duda. Son dos distintos. Si hipotecarios en dólares no hay más. Sí. Por eso. Si un jubilado... Tenés razón, son todos de escribanía entonces. Escuchá una hipotecados cosa. en pesos, solamente en bancos. Si un jubilado cobra pensión y jubilación mínima, ¿cobra el bono o no cobra? Uno solo. Tiene que ser uno solo. En el comunicado que nos pasaron al principio del programa, que llegó oficial, comunicado oficial, Sí. Decía uno solo. Y otra, ¿qué pasa con los jubilados docentes que recién les toca el aumento en marzo?
Porque también modifica el régimen también de Los regímenes especiales van para los docentes también. También. Lo que los jubilados... Lo que decía Gabriel Gyesi, Lo que los del jubilados régimen judiciales- judicial, se aplica también a los docentes. Exactamente. Ahí de vuelta entras en una pelea judicial. Derecho adquirido. Exactamente. Exacto. Amparos. Amparo. Correcto.